El propósito del libro de Juan está en Juan 20, 30, 31. Vamos todos a la palabra de Dios. Si me dan la pantalla, por favor. Juan 20, 30, 31. Y dice la palabra de Dios: Juan hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al ¿qué? Creer en su nombre tengan vida. Esto es la razón por la cual el apóstol Juan, inspirado por Dios, Espíritu Santo, escribió este libro. Cuando él escribió este libro había muchas herejías que se habían metido a la iglesia acerca de la persona de Jesús. Y Juan escribe esto para que la gente crea. La palabra que más se repite en este evangelio es creer. 98 veces se repite la palabra creer. ¿Qué es lo que quiere Juan? Que la gente crea. ¿Que crea en quién? En Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y Juan nos enseña algo que es bien importante. Por eso yo lo animo a que todos los mensajes que prediquemos de esta serie siempre tengan en mente eso. ¿Para qué escribió el libro Juan? Para creer, porque eso le va a ayudar y nos va a ayudar a no desviarnos y a no sacar de contexto la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, Juan escribió este libro para que la gente crea. Y eso es importante y por eso el prólogo es tan hermoso y tan poderoso. Porque Juan lo que hace desde el versículo 1 es decir, yo quiero que crean en Jesús, les voy a presentar a Jesús. ¿Y a qué Jesús presenta Juan? Del versículo 1 a 3 dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Creador. Iglesia, esto lo he dicho en algunas células y lo digo hoy esta mañana. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Menudo error cometemos nosotros cuando le queremos decir a la gente que confiese a Jesús como su Señor, que crea en Jesús, y a veces la gente, el problema, hermanos, es que a veces la gente no sabe ni quién es Jesús, porque le decimos, haz una oración, cree en Jesús, pero ni le decimos quién es Jesús. Y Juan no hace eso. Juan empieza diciendo, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Le está diciendo Jesús es Dios. Y después dice Jesús es la vida, Jesús es la luz. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Antes de querer, yo sé que es por un deseo de que la gente conozca de Cristo, pero de querer que la gente haga una oración o asegurarnos y creamos que con eso la gente ya está, expliquémosle quién es Jesús, expliquémosle por lo menos el evangelio, la obra de Cristo, que Jesús es Dios, que se hizo hombre para venir a salvarnos, que se encarnó de una mujer, una virgen, para venir a salvarnos, que Él murió, que todos los milagros que Él hizo nos demostraban que era Dios, que Él murió en una cruz para perdonarnos nuestros pecados, para darnos acceso al Padre, que cuando uno cree eso, cuando uno cree que Jesús es Dios que se hizo hombre y vino a salvarnos, y se pone a cuentas con Dios, entonces las personas pueden tener acceso al Padre y son perdonados por sus pecados, cuando hay un arrepentimiento genuino, amén. Entonces, es lo que hace Juan. Juan dice, yo estoy escribiendo esta carta para que ustedes crean. ¿Cómo le diríamos por ejemplo, hablando de la luz, cómo le explicaría a usted a alguien que es ciego, que no puede ver? Hay gente que se queda con ceguera después de algún tiempo, pudo ver un tiempo, alguna enfermedad, después ya no ve, o hubo gente que nació ciega. ¿Cómo le explicaría a usted a alguien que es ciego cómo es la luz? Yo creo que la única manera de poder explicar lo que es la luz es experimentando. Un ciego no le va a poder explicar a otro ciego cómo es la luz. Pero alguien que ha dado testimonio, que ha tenido testimonio de lo que es la luz. Ahorita, ¿dónde está la luz? En ti. Pero ¿dónde vemos la luz? ¿Dónde ve la luz ahorita? Si le abro esa ventana, ¿va a ver la luz? Bueno, nosotros hablamos de una luz todavía mejor. Y no es esta luz, es la luz de Jesús. La luz que resplandece todo, que resplandeció en las tinieblas. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. De un testigo de compartir la luz de Jesús. Así que todo lo que hacemos, todo lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con eso.
Yo sé que tenemos un deseo de que la gente conozca de Jesús y eso es bueno, pero debemos de usarlo de esta manera. Primero orar por las personas, habrá personas que no conozcamos, pero cuando tú le dices a Dios, Dios, ayúdame, te quiero servir este día, y Dios pone a alguien, pidámosle a Dios que nos permita compartir de Cristo. Tal vez tengas pocos minutos, tienes que saber, tal vez tengas mucho tiempo en una plática larga, no sé cómo va a ser, pero que ese sea nuestro deseo, compartir a Cristo, ¿verdad? No necesariamente la gente siempre se va a compartir, no sabe el Espíritu Santo, va a haber gente que va a saber solamente una vez, pero debemos de compartir a Cristo, amén. Y por esto este prólogo es tan claro y poderoso, porque el apóstol les enseña entonces primero en los primeros versículos a Jesús como Dios, después en los 4 y 5 a Jesús como la vida y la luz, y ahora lo que hace el apóstol Juan es hablarnos de otro Juan, no habla del mismo, es de otro Juan, porque lo que hace cronológicamente es enseñarnos cómo fue entonces el ministerio de Jesús. Nos va a decir, ok, este Jesús, y entonces ahora introduce a un hombre llamado Juan el Bautista. Pero antes de entrar a la palabra, le pido que me acompañe a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este hermoso libro, Señor, que tú inspiraste a tu siervo para que escribiera, Señor, y la gente pudiera conocer de nuestro Señor Jesucristo y pudiera llegar a creer en Él, Señor. Gracias, Padre, porque sé que es tu palabra hablándonos. Pido, Señor, que me quites de este lugar y sea tu Santo Espíritu hablando la verdad, trazando la palabra, Señor, diligentemente. Y Señor, que tú seas obrando en el corazón de las personas. Señor, si acaso alguien no te conoce o alguien que va a escuchar predicación por Facebook no te conoce, Señor, haz tu obra, porque al final eres tú quien hace la obra. Y da un deseo, Señor, que cuando salgamos de aquí como tu iglesia, tengamos un deseo de compartirte, de que la gente crea en ti, Señor, de compartir al Jesús verdadero, a Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para venir a salvarnos, Señor. Gracias, Padre, bendice a cada uno y, Señor, haz tú como quieras con nosotros esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y tu iglesia dice, amén. Así que puse 4 puntos en esta predicación. El primero tiene que ver con el enviado de Dios a dar testimonio de Jesús. Y dice entonces el versículo 6, vino un hombre llamado Juan, y dice que ¿qué? Dios lo envió. Entonces por eso es un enviado de Dios a dar testimonio. Y cuando vemos acerca de Juan el Bautista, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas profecías que hablaban de él. Solamente quiero ayudarles un poquito porque a veces ahí hay un poquito de confusión entre Juan el Bautista y Elías por algo que vamos a ver. Malaquías 3.1, vamos todos a Malaquías 3.1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías 3.1 dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero. ¿Por qué dice? Por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Esa es una profecía acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista era primo de Jesús, su madre Elizabeth, su padre el sacerdote Zacarías, ahorita vamos a hablar de eso. Era una pareja que no podía tener hijos, pero Dios envió a Juan, lo escogió y lo envió con un propósito. Más adelante ahí en Malaquías, pero ahora el versículo, hoy vamos a estar, no le puse ningún versículo, vamos a estar en la Biblia, versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías. Dice también el Señor por parte del profeta, estoy por enviarles, ahí está otra vez la palabra, al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Ahora vamos a Isaías 40. Esta la puse de la Nueva Traducción Viviente, donde dice consuelo para el pueblo de Dios. Y ahora el otro profeta Isaías dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes
y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Así que hasta aquí hemos visto que el autor, Juan, está hablando de otro Juan, que es Juan el Bautista, que ha sido ¿qué? Enviado por Dios y que vino ¿para qué? Para abrir el camino. Es uno que vino antes que Jesús, ¿para qué? Para abrir el camino. Ahora entonces viene una pregunta. Si es Juan, ¿por qué Malaquías menciona a Elías? ¿Por qué? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, uno que no murió, uno que fue arrebatado, ¿verdad? Y uno del cual se profetiza. Juan, muchos dicen que Juan reencarnó en Elías. Bueno, hermano, para los judíos, si tú venías con un judío en aquel tiempo y le decías de la reencarnación, ya no te iban a escuchar, porque los judíos no creen en la reencarnación. Juan era uno como Elías, dijo el Señor, porque era lleno del Espíritu Santo y vino con el poder de Dios. Juan vino a hacer en el Nuevo Testamento lo que Elías hizo en el Antiguo Testamento. Vino, dice la palabra de Dios, en el espíritu y el poder de Elías. Lo voy a leer ahorita en Lucas 1:17. No porque era Elías en un sentido literal, Juan no era Elías, sino que Juan el Bautista era en el Nuevo Testamento el iniciador, el que preparó el camino para la llegada del Señor, tal como Elías lo hizo en el Antiguo Testamento, y yo creo personalmente que lo hará también, que él es uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Entonces, por eso es que Malaquías e Isaías hablan de Juan como uno que es como Elías. Pero ¿qué diga la palabra de Dios entonces? Juan 7:15, capítulo 11, versículos 7 al 15. Ahora es nuestro Señor Jesucristo. Dice, mientras se iban los discípulos de Juan el Bautista, o de Juan, yo le puse el Bautista, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto. Y Jesús pregunta, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, dice el Señor. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, versículo 9, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Lo acabamos de leer. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando. Jesucristo, recuerde, si no lo sabía, Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en esta tierra. Ha venido avanzando contra viento, me regalan un agua por favor, y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas, gracias hermana, y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, dice Jesús, Juan es el Elías que habría de venir, el que tenga oídos que oiga. Entonces, ya estamos viendo con la palabra de Dios, hermanos, por eso estoy utilizando profecías, que Juan el Bautista es alguien enviado por Dios para abrir el camino para Dios. Amén. Juan el Bautista, lo que pasaba con muchos de los discípulos de Juan es que muchos de los discípulos de Juan creían que Juan era el Mesías, aquel que habría de venir, y no, Juan no era el Mesías. Juan nunca dijo que era aquel que habría de venir, aquel que el pueblo de Israel estaba esperando. Para terminar hablando de Juan, en Lucas 1, capítulo 1, del versículo 13 al 17, cuando el ángel se le aparece al sacerdote Zacarías, el cual él y su esposa no podían tener hijos, entonces le dice que va a tener un hijo. Le dice de la función, le dice que va a ser alguien que nunca va a tomar vino y que desde antes de su nacimiento va a ser lleno del Espíritu Santo. Y le dice entonces a partir del versículo 13 el ángel, no tengas miedo, Zacarías,
pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Cómo se iba a llamar? John, para que los que hablan inglés. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Subraye, si le quiere subrayar ahí, versículo 16. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Profecía que les acabo de leer. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué va a hacer Juan? Va a preparar ¿un qué? Un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Entonces Juan fue enviado para dar testimonio. Él preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. ¿Qué predicaba Juan? ¿Alguien sabe? Predicaba un bautismo de arrepentimiento. Les decía, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Pregunta, ¿cómo abriría Juan el camino? Si él dice la palabra que es aquel que viniera enfrente, no sé si me explico con viniera enfrente, uno que va a venir primero. Por eso a veces la gente lee el prólogo de Juan y piensa que, ¿por qué metió esto? Es que lo que está haciendo Juan está hablando de una manera cronológica. Y Juan el Bautista es aquel que debería de abrir el camino para Jesucristo. ¿Cómo prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto? ¿Cómo lo haría? Bueno, la palabra de Dios se contesta a sí misma y el versículo 7 de Juan 1 nos dice, como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Cómo? Como un testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿Cuál es el propósito de este libro? Que la gente crea. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Entonces, Juan, ahora lo que hace el apóstol Juan, es enseñarnos cómo en su plan, Dios venía y envió a Juan el Bautista para que él diera testimonio de aquel que era la luz, a fin de que por medio de él que todos creyeran. Y no me quiero meter ahí, pero quiero anticiparle algo. Mientras nosotros veamos esta serie del libro de Juan, Juan hace eso muchas veces. Va a haber versículos o va a haber porciones en la palabra, en este libro de Juan, donde él va a decir, nos va a enseñar que el Padre dio testimonio de Jesús. A Jesús mismo dando testimonio de que Él era. Al Espíritu Santo dando testimonio de que Jesús es el Mesías. Cuando van con aquellos en los caminos a Emaús, aquellos dos, después de la crucifixión, no eran Emaús, donde dice que las Escrituras dan testimonio de mí, donde los discípulos dan testimonio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el apóstol Juan, queriendo que la gente crea, es decir, este es Jesús, y hay testimonio de todo esto. Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, las Escrituras, los discípulos, la samaritana, bla, 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 todos dan testimonio de Jesús. Pastor Domingo, venga por favor. Les presento por un minuto a Jesús. Y lo que está haciendo Juan, es decir, Él es Jesús, ¿ok? Pero para decir que Él es Jesús, ven Diego por favor, entonces llama a Diego Bautista, Juan el Bautista, porque Juan el Bautista va a dar testimonio de Jesús. Y después utiliza las Escrituras. ¿Está dando testimonio de qué? De que Jesús es ¿quién? De que Jesús es Dios. Y está diciendo, crean en Jesús, porque Él es Dios. Él es el Mesías que estaban esperando para los judíos y para los griegos. Él es aquel logos que ustedes piensan que construyó todo. Él no es una fuerza, Él es un ser. Y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Lo que está dando es que, gracias Diego, gracias pastor, está dando testimonio de que ¿quién? De que Jesús
es aquel que vino a salvar, que Jesús es la luz. Y entonces el apóstol Juan dice por eso, que versículo, vamos aquí otra vez, Juan 1, dice, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y dice, versículo 8, Juan no era la luz. Recuerde, había muchos discípulos de Juan el Bautista que ellos creían que Juan era la luz. Dice Juan el apóstol, no, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de esa luz. ¿Cómo daba testimonio de esa luz? Cuando explicaba, cuando decía, después de mí viene uno, que yo no soy digno ni siquiera de atarle sus sandalias. O sea, el que viene detrás de ese es el que han esperado. Yo no soy la luz, yo vine a abrir el camino, pero el que viene detrás de mí, ese es el Cristo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros aquí? Dios nos ha llamado y Dios nos ha enviado ¿a qué? Cuando dijo Jesucristo, vayan, nos está mandando. Digo, quédense aquí paraditos, aquí va a estar la gente, no hagan nada. ¿Qué dijo? Vayan. En inglés dice, as you go, mientras vas. ¿Qué debemos de hacer? Y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La obra de Cristo. Vida, muerte, sepultura y resurrección. Amén. Entonces, Juan, nada más algo correcto, para que sea bien trazada la palabra. Nosotros no somos Juan el Bautista. Nosotros no somos aquellos enviados y un ángel no se le apareció a nuestros padres. No somos Juan el Bautista, pero sí somos los hijos de Dios. Y ahorita voy a hablar de eso. Que Dios ha mandado ahora, ¿qué? O sea, en otras palabras, hermano, Dios no nos salvó nada más para ser salvos, para tener un lugar en el cielo, o sea, no es nada más para nosotros. ¿Se ha puesto a preguntar? O sea, porque a veces somos, nuestro entendimiento es un poco egoísta. Yo ya soy salvo, yo ya tengo un lugar en el cielo y yo ya soy perdonado de mis pecados. ¿Y para eso nos salvó Dios? La respuesta es no. Dios nos salvó ¿para qué? Para ir y compartir a otros, para que lo que Dios ha hecho en nosotros, otros lo sepan. Dios nos ha mandado, Dios nos salvó, porque eso es lo que vemos. Jesús mandando a sus discípulos ¿a qué? A discipular a otros. Entonces, el primer punto es Juan el Bautista, enviado por Dios a dar testimonio de Jesús. Amén. Ahora, algo que dice aquí, dice, como testigo para dar testimonio de la luz. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hablando de esta situación en capítulo 19, versículo 1 al 4, dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recogió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos y les preguntó, discípulos de Juan el Bautista, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los discípulos de Juan el Bautista. Respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Y Pablo, ¿qué hizo Pablo? Fíjese lo que hizo Pablo. Pablo, dice la Biblia, les explicó. ¿Qué hizo Pablo? Les explicó. ¿Qué hizo Jesús con aquellos dos que iban camino allá? No me acuerdo dónde iban. Si era Emaús, ¿no? ¿Qué hizo con ellos? Les explicó las escrituras y dice, y empezando por los salmos, y les explicó las escrituras, porque las escrituras hablan de Jesús. Y Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista, y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Eso, enseñaba a la gente un bautismo de arrepentimiento y le enseñaba a la gente y le decía que vendría después de él. Pero mucha gente, a pesar de ese bautismo, no conocía a Jesús, y lo vemos con sus discípulos. Por eso es importante que explicarle a la gente. ¿Está entendiendo? Juan sigue en la misma línea, el apóstol Juan, sorry que los estoy con tanto Juan, ¿qué Juan? Pues, por eso estoy tratando de ser específico, Juan el Bautista y Juan el apóstol. Así que, amado,
Juan no le dijo, tú sigue a esta denominación, tú sigue a esto, le decía que siguiera a quién, que siguiera a Jesús, el que vendría después de él. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. El que vino a alumbrar este mundo de tinieblas es Jesús, no la religión, no el hombre, no la denominación, no. Nosotros somos ¿qué? Nosotros somos la luz. Jesús dijo que ustedes deben de ser ¿qué? ¿La luz de qué? Que está como en una colina alumbrando, ¿verdad? Jesús, el verbo todavía, a lo mejor la pregunta puede ser, ¿y por qué está usando en cada punto Jesús? Porque voy a llegar para allá. Juan está hablando de Jesús. Jesús es el verbo y la luz, amados, y eso es mi siguiente punto, que dan acceso al Padre. Y es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. El que era la luz, ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. Ahora, cuando dice esa palabra, el mundo, habla de la palabra cosmos, que significa la creación. Aquí la creación, no está hablando de todos y tiene que tener mucho cuidado en Juan, en el libro de Juan, porque cuando usted entiende el mundo, a veces lo entiende diferente. Está diciendo que ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por él y él vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Entonces, ¿quiere decir que nadie conoció a Jesús? ¿O que todos conocieron a Jesús? Jesús vino al mundo, él era la luz y todos lo conocieron. ¿Todo el mundo es salvo, hermanos? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque algunos creyeron. Apágame la luz, por favor, tantito. Nosotros no somos la luz. Esto es la luz. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. Amén. Nosotros somos como esta lámpara, el instrumento. Esta lámpara da luz por sí misma. No, esta lámpara no da luz. Entonces, cuando dice la Biblia que él vino al mundo y alumbró, porque la luz de Jesús alumbró a todo el mundo. Amén. Ahora, ¿todos creyeron en él? No todos creyeron en él. No todos creyeron en él. ¿Por qué? Porque muchos no pudieron ver la luz. ¿Por qué no pudieron ver la luz? Gracias, hermana. Usted es muy buena persona. ¿Por qué no pudieron ver la luz? ¿Y qué es lo que nos ciega, hermanos? El pecado, las tinieblas. Muchos vivíamos, o todos vivíamos en tinieblas. ¿Ella puede ver la luz? Di que no. ¿Por qué? Porque está cegada, ¿verdad? ¿Sí está entendiendo? Cuando dice la palabra que Jesús vino a este mundo a alumbrar, es esto. Todos fuimos alumbrados por la luz de Jesús. Amén. Todo el mundo, creyentes y no creyentes, pero no todos creyeron, porque muchos prefirieron quedarse en tinieblas. ¿Ok? Jesús es la luz del mundo que vino a alumbrar. Cuando Jesús vino y se hizo hombre, él vino a alumbrar. El reino de Dios, ¿quién lo estableció, hermanos? Jesús. Jesús, ¿no? El reino de Dios, el gobierno de Dios. Ya te puedes quitar esta, amor, gracias. Ayúdalo a quitar. Jesús, el reino de Dios no estaba establecido hasta que Jesús vino. Amén. Ya puedes prender la luz, mi hermano. Ahora sí. Ya no estamos en tinieblas. No es que todos creyeron, sino es que Jesús vino. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen de Dios. Jesús es Dios. Amén. Y cuando Jesús vino, él vino a establecer el reino de Dios. A eso vino y a eso va a regresar. Cuando Jesús hacía milagros, ¿qué estaba mostrando? Que él era el Mesías. Cuando Jesús resucitaba, cuando Jesús sacaba demonios, cuando Jesús sanaba, ¿qué estaba mostrando? Que él era el Mesías, que él era de aquel de cual había hablado la promesa. Él era, por eso 7 veces en este libro él dice yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, para usted y para mí, porque es español, decimos, pues él era. No, cuando él decía yo soy, él estaba diciendo yo soy Dios. Porque el único que dijo yo soy era en el Antiguo Testamento Dios, cuando mandó a Moisés y dijo ve, y Moisés dijo, pero ¿cómo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le tiene que decir? El yo soy te mandó, el gran yo soy. Porque para los judíos yo soy, Yahvé, ¿era quién? Dios. ¿Ok? Por eso los judíos se enojaban cuando Jesús decía yo soy. Y esas son las declaraciones que Jesús hace aquí. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Dios. Y lo dice la Biblia, hermanos, Colosenses 1, 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús, el primogénito sobre toda la creación.
Ya estaba en el mundo. ¿Por qué ya estaba en el mundo? Porque el mundo fue creado por medio de Él. Y dice Colosenses, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Yo enseñaba en la célula que hay gente que cree que todavía los ángeles están por encima de Jesús, que Jesús no era un profeta nada más, era un ser espiritual, pero que no era Dios. Y que incluso hasta los ángeles, que era uno más de los ángeles, no, lo invisible son las cosas del cielo, entre ellos los ángeles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio, diga conmigo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Jesús es la imagen de Dios. Entonces Él vino a alumbrar al mundo y después dice el versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Dios se hizo hombre, nacido de una virgen. ¿A dónde esta iglesia ya pasó por el libro de Génesis? ¿A quién le dio la promesa a Dios? Abraham. ¿Y qué representa? ¿Qué pueblo? Israel. Israel. O sea que Jesús nació como ¿qué? Como judío. Y los judíos no creyeron en Él. Muchos no creyeron en Él. No estoy diciendo que todos, muchos no creyeron en Él. Lo despreciaron, no lo entendieron. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser? Y siempre lo pienso. Y sé que y entiendo con la palabra por qué. Pero en mi humanidad digo, wow, lo estaban esperando, pero no lo reconocieron. O sea, estaban esperando a su Salvador, a su Mesías, pero no lo reconocieron. Ya que vino, que estuvo con ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban cegados por su religiosidad. ¿Se da cuenta? Si me pongo otra vez en esto, ¿puede pasar alguien por mí? A mi lado, yo estaba esperando por la mujer de mi vida. Y pasa, pero estoy cegado, y aunque pasa y pasa, no lo veo. Eso le pasó a los judíos. Su ceguera espiritual no les permitió ver que era Jesucristo. Isaías 53 no lo leen los judíos. Isaías 53, lo que dice en el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías dijo en la traducción del lenguaje actual, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. ¿Nadie a qué? Nadie ha visto. Entonces el apóstol Juan dice en el versículo 12, mas a cuántos lo recibieron. Y ese recibir nos dice que es ese recibir, a los que creen. A los que creen en que en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que qué, amados? Entonces dice, más a cuántos lo recibieron, pero explica qué es recibir. Dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No todos rechazaron la luz. Muchos creyeron. La Biblia nos enseña aquí que muchos creyeron, creer. La manera correcta de decir es creer. Y cuando alguien cree en Jesús, ¿qué pasa? Pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Dice la vida que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones. Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esos éramos usted y yo. Y quizá, amado amigo, si tú todavía no has creído en Jesucristo como tu Señor, como Dios y como alguien que te vino para salvarte, esto dice la Biblia. En ese tiempo nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, o sea, éramos movidos por la carne, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Un hijo de Dios debe de vivir para su propia voluntad. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, diga conmigo, por gracia, ustedes han sido salvados. Porque, amados, esto es algo espiritual. O sea, dice Juan, el apóstol, que no nacen ni de sangre, ni por deseos naturales,
ni por voluntad humana. Y más adelante el mismo apóstol Juan nos dice que todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios son los que nacen del Espíritu. ¿Qué nace de la carne? Carne. ¿Y del Espíritu? Espíritu, porque es algo espiritual. Es como Juan le decía, nuestro Señor Jesús le decía a Nicodemo, al anciano, aquel que fue a buscarlo a escondidas. Cuando le decía, ¿cómo tengo que nacer otra vez de nuevo del vientre de mi madre? No, porque no es natural, es espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa con los que sí creen? Los que no creen, hermanos, se quedan en tinieblas. No ven, pero los que sí creen, ¿qué pasa con los que sí creen? Llegan a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, por adopción, pero hijos de Dios. Así que la pregunta de esta mañana es, ¿quién quiere ser hijo de Dios? Amén. Y por eso dice más adelante todavía Juan, dice que el mundo no nos conoce, que no quieren conocernos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. ¿Se da cuenta? Porque no lo conocieron. Muchos en el pueblo judío siguen esperando todavía al Mesías, mientras aquellos que hemos creído en Jesucristo estamos esperando su segunda venida. Amén. Dice primera de Juan 3:1, mira cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no nos reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Nunca dé por sentado que la gente sabe quién es Jesús, amado. Si usted da por sentado que la gente sabe quién es Jesús, va a cometer el error de querer compartirle a la gente de Jesús y que la gente sea salva por una oración cuando la gente ni conoce de Jesús. A mí, cuando en los estudios, en las células, yo soy muy preguntón, porque me gusta saber dónde están las personas. Y yo a veces he hecho la pregunta, ¿y quién es el verbo? Y me han contestado otras cosas. Y eso es bueno, porque a mí me da la oportunidad de enseñar. Si usted quiere saber qué piensa una persona acerca de Jesús, pregúntele. Cuando se acerque y te digan, oye, Betty, ¿y tú por qué has cambiado tanto? ¿Y por qué andas siempre sonriendo y todo? Y entonces empieza a hablarle de Jesús. Y tienes la oportunidad de explicarle quién es Jesús y también de preguntarle, ¿y para ti quién es Jesús? Porque para la gente, Jesús es todo. Jesús es todo menos el Jesús de la Biblia. Y eso nos da una oportunidad a nosotros, amablemente. Ahora, si usted se enoja y lo va a querer allá agarrar a bibliazos, ¡ay, tú eres! Está mal, hermano, porque entonces la gente nos va a huir. ¿Ok? Fíjese que yo tenía una vecina allá en la Ciudad de México. Pues yo era del mundial, yo era así como acaba de leer Efesios, ¿verdad? Y yo escuchaba otra música y yo estaba chavo y hacía otras cosas. Y esta hermana en Cristo, en lugar de, estaba literal, aquí estaba mi puerta, aquí estaba sus puertas y después no las azoteas, ¿cómo se llaman? La azotehuela, no sé si sabe, bueno, ya en los departamentos en México hay azotehuelas, estaban pegadas. Y entonces, en lugar de ella, nunca me habló de Cristo. Nunca me habló de Cristo, pero sí me hace sentir que yo era malo. Y pues sí era malo, hermano, ahora sé que era malo, pero nunca me habló de Cristo. Yo viví desde el 90 hasta el 2000, ahí en ese lugar, y nunca me habló de Cristo. ¿Sabe lo que hacía? Le subía sus alabanzas. Y hermano, a veces hacemos nosotros. Sí estoy juzgando a esa hermana, sí la estoy juzgando. Ay, pero no juzga, no, luego le enseño, esa es otra predicación. Porque nunca me enseñó de Cristo. Cuando se enteró que estando yo acá, que el Señor me alcanzó, le dio mucho gusto, hablé con ella por teléfono, y un día le pregunté, ¿por qué nunca me compartiste? No es a bibliazos. No es a bibliazos que la gente conoce, es con la palabra de Dios. Por eso qué bueno que se acabaron esos libros. Seamos retados a que la gente conozca de Cristo, amados. Amén. Que la gente sepa, la gente, usted pregúntele, bueno, puede haber casos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que más de un 50-70% de las personas, si usted le pregunta en una plática sincera, si usted le cae gordo a la persona, no le va a decir que todo que no. Por eso le debe de pedir a Dios que le dé gracia. Pero en una plática sincera, si usted le pregunta a un vecino, a un familiar, a un amigo, ¿te gustaría ser hijo de Dios? La mayoría le va a decir que sí. Es más, la mayoría piensa que sí son hijos de Dios, porque se le ha enseñado de esa manera. Pero hermanos, la gente necesita saber cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Debemos de hacerlo interesante, ¿me entiende? Debemos de hacerlo que sea gozoso,
que la gente sepa de quién es el Hijo de Dios. Jesucristo es la viva imagen de Dios. Jesucristo es Dios, amado. Y dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora lo que hace, fíjese lo que hace el apóstol Juan, es incluirse entre los testigos. Porque él dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria de Dios. Dice, ahora se añade como uno de esos testigos, alguien que vio a Jesús, lo que Jesús hizo. En sus 33 años, quizá corta pero poderosa vida en este mundo, sus obras, su muerte, su sepultura y sobre todo su resurrección. Su muerte y la resurrección de Cristo, amado, es la obra más poderosa de la gloria de Cristo. Sí, Juan es uno de los que estuvo en la transfiguración, pero yo no creo que se refería a eso. En la transfiguración donde estaban Juan, Pedro y este otro, y el Señor estaba con ellos y se transfiguró y dice, les explica que era Moisés y que era Elías, y dice que su rostro era como brillaba como un sol. Yo creo que se pudo haber referido a eso, pero yo creo que se refiere a las obras de Cristo. La gloria de Dios en el Antiguo Testamento estaba solamente en lugares, iba en el arca o en lugares específicos. El Shekinah le llaman, les predican mucho de ese nombre, porque así es la gloria de Dios. Pero lo que está diciendo Juan es que esa gloria de Dios ahora no estaba ni en templos y no estaba que estaba en quién, en la persona de Cristo. Que Cristo era la viva imagen de lo que era la gloria de Dios, porque Él es la imagen de Dios. Todo lo que hizo Cristo, todo lo que Juan vio como testigo del poder, de la luz, del Verbo, es lo que nos está compartiendo a nosotros. Quizá usted no se sepa mucha Biblia y a lo mejor no se sabe muchos versículos, pero hermano, no se desanime, eso no es un impedimento para que usted traiga a otros a los pies de Cristo. Compártale lo que usted ha visto, ha experimentado, compártale la palabra de Dios. Muchos de ustedes los estoy viendo y los trajo alguien que a lo mejor no es un teólogo, una teóloga, pero tuvo amor de Dios y compartió y dijo, esto yo he experimentado, esto es lo que yo he visto. Hace rato le hice la pregunta, ¿cómo le explicas a un ciego que lo que es la luz? Pues alguien que ha experimentado lo que es la luz, alguien que tiene una profunda entendimiento de lo que es, puede compartir, alguien que es testigo. Y amado, eso somos usted y yo, amén. Póngase de pie, por favor. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, su hermana María, estaba muy atribulada. Incluso ahí en el sepulcro, Jesús le dice en Juan 11:40, Jesús le dice a María en el sepulcro de Lázaro, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Este prólogo es poderoso, hermanos, porque Juan cumple con su propósito. Juan dio testimonio del Dios de la gloria. Juan nos enseña paso por paso quién era Jesús. Jesús el Creador, Jesús que es Dios, Jesús la luz del mundo, Jesús el Verbo de Dios, Jesús la vida. Juan el Bautista proclamaba en voz al cuello, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Cronológicamente, Juan el Bautista fue enviado para venir a abrir el camino de Jesús de Nazaret, preparar a la gente dando testimonio de Él. Pero siempre debemos de recordar que antes que Juan, Jesús era, amado. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo, el único hombre que pudo cumplir toda la ley cabalmente. Él nos ha bendecido grandemente.